Dentro del tema de la unidad de la iglesia, que es el tema que estamos tratando y estamos abordando, no podemos pasar por alto un detallito que pareciera que pone en tela de juicio el asunto de la unidad de la iglesia. Y ese detalle que le estoy mencionando ahora no es otra cosa más que los conflictos en la iglesia. El día de hoy hablamos de los conflictos en la iglesia. ¿Por qué hay conflictos en la iglesia y cómo los resolvemos? El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11, versículos 17 y 18, les toca un tema, el tema de las divisiones. Les dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y lo creo, en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Y el problema de las divisiones surgen por los conflictos. Los temas de las divisiones, surgen por los conflictos en la iglesia. Pero ¿por qué surgen los conflictos en la iglesia? Hay gente que a veces ya no quiere llegar a la iglesia. Tal vez usted sea uno de ellos, que tal vez no quiera usted ya ser parte de una congregación o parte de la iglesia porque hay conflictos. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Primero veamos por qué surgen los conflictos en la iglesia. Número uno, el día de hoy nosotros aprendimos una de las razones por las que pudiera suceder que surgen los conflictos en la iglesia es porque Dios así lo permite. No estamos diciendo que Dios quiere que haya conflictos en la iglesia, pero Dios permite muchas veces, en la mayoría de las veces, los conflictos en la iglesia. ¿Con qué razón? Porque solamente a través de ello es donde se conoce y se muestra el verdadero carácter del creyente, porque solamente a través de esos conflictos se muestran la clase de creyentes que somos los que estamos en la iglesia, porque hay cristianos carnales, hay cristianos que causan divisiones y hay cristianos contenciosos. Tres clases de cristianos que surgen o se dejan ver en medio de los conflictos de la iglesia. Otra de las razones por las que podemos decir que surgen los conflictos en la iglesia o por qué hay conflictos en la iglesia, la siguiente razón podría ser por nuestra humana debilidad. El apóstol Pablo hizo hincapié y habló respecto a nuestra humana debilidad. No somos ángeles, no somos casi ángeles, no somos aún todavía un producto terminado, somos un producto que estamos en proceso de perfeccionamiento y la palabra nos marca un límite, un nivel al que deberíamos de llegar y aún no lo hemos alcanzado. Mismo el apóstol Pablo decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que yo sea ya perfecto. Él mismo hace mención a su humana debilidad. Y nosotros podríamos decir que esa es otra de las razones por las que los conflictos en la iglesia surgen, por nuestra humana debilidad. Somos débiles, hermanos, amigos, somos humanos. Cualquier cosa nos disgusta, cualquier cosa nos pone en mal, peleamos por cualquier situación. Esa es otra razón. La tercera razón por la que podríamos decir que surgen los conflictos en la iglesia es, lastimosamente y tristemente lo podría yo decir, muchas veces por causa de los pastores y los líderes de la congregación. Hay líderes y pastores que a veces son contenciosos. Nosotros muchas veces somos la causa por la que surgen conflictos en la iglesia. En vez de ocupar el púlpito para hablar del amor de Cristo, para hablar del evangelio, para hablar del perdón, para hablar de las cosas de Dios, muchas veces se ocupa el púlpito para señalar a una persona, para juzgar a una vida, para criticar a las familias, para criticar a la gente, cosa que no deberíamos de hacer. La palabra del Señor dice que deberíamos de ser siervos de Dios, que deberíamos de enseñar, aptos para enseñar y de hacerlo con mansedumbre. Y si vamos a corregir, hacerlo con amor, con mansedumbre y con paciencia. Bueno, pero esa es otra de las razones por las que muchas veces surgen conflictos en la iglesia, por los mismos pastores, los mismos líderes congregacionales que son contenciosos. ¿Cómo los solucionamos? ¿Cómo solucionamos los conflictos en la iglesia? Ahora bien, podríamos decir, la forma en cómo podríamos solucionar los conflictos en la iglesia podrían ser, número uno, hablando.
La Biblia dice que deberíamos de hablar, tratar el asunto. Dice un dicho por ahí incluso popular, hablando se entiende la gente. Otra forma en cómo podríamos nosotros solucionar los conflictos en la iglesia es reconciliándonos. La Biblia nos llama a reconciliarnos. Aunque nosotros no tengamos la culpa, es a nosotros quien nos dice la palabra que debemos dar el primer paso para ir y reconciliarnos con aquel que tiene algo en contra de nosotros. Otra manera en cómo podríamos resolver los conflictos en la iglesia es poniéndonos de acuerdo. La Biblia dice que deberíamos ponernos de acuerdo sobre algún asunto que haya con una persona, con algún hermano. ¿Por qué no tratarlo? ¿Por qué no llegar a un acuerdo? El asunto es que no nos vaya a sorprender, y dice la Biblia, y después vayamos a terminar en demandas, en juicios legales con las autoridades, cosa que no sería bueno como hijos de Dios. Y otra manera en cómo podríamos resolver los conflictos es siendo honestos. Hay que hablar verdad, dice la palabra. Sientes algo en tu corazón en contra de un hermano, de una hermana, toma valor, llénate de valor, pídele a Dios que te ayude, habla con el hermano, habla con la hermana. Claro, no debería de preocuparnos la vida de los demás, ni debería interesarnos la vida de los demás. Nuestra vista debe estar enfocada en Cristo. Pero si hay algo que te disgusta de alguien, si hay algo que no te gusta de alguien, si hay algo que te hace sentir mal de una persona, de un hermano en la iglesia, ¿por qué no vas y se lo dices personalmente? Ser honesto es muy bueno. Así que ya lo sabe, es lo que aprendimos nosotros el día de hoy. ¿Por qué surgen los conflictos y cómo deberíamos de solucionarlos? Y si usted es una persona que está en conflicto, pues ya sabe qué hacer. Y si usted es una persona que dejó la congregación en la iglesia por conflictos, vuelva a ella y ya sabe lo que usted tiene que hacer. Dios me los bendiga y recuerde, debemos luchar, procurar y mantener la unidad de la iglesia. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Cristo salva.